Una vez se ha despertado el deseo de ser padres y tras consultar al especialista por un problema de esterilidad, se decide el tratamiento de reproducción asistida para conseguir el embarazo. La técnica de reproducción asistida más sencilla es la inseminación artificial, que consiste en el depósito de espermatozoides de manera no natural en el aparato reproductor de la mujer con la finalidad de conseguir un embarazo. Para ello, se estimula de forma controlada la ovulación y se monitorea este proceso. La estimulación de la ovulación se realiza mediante la prescripción a bajas dosis de hormonas implicadas en el ciclo menstrual, desde el segundo o tercer día de la llegada de la menstruación. La monitorización se realiza mediante ecografías transvaginales periódicas. Su finalidad es controlar el número de folículos en cada uno de los ovarios, programar el momento de la inseminación y medir el grosor del endometrio. Cuando el tamaño de los folículos es el adecuado, se programa la inseminación. Se le prescribe a la paciente gonadotrofina coriónica humana o HCG, que deberá ser inyectada entre 34 y 36 horas antes de la inseminación. La HCG promueve la ovulación, es decir, la rotura del folículo ovárico y la salida del óvulo hacia las trompas de falopio. Antes de realizar la inseminación, se recoge la muestra de semen en un bote estéril, generalmente mediante masturbación y con las mayores medidas de higiene posibles. Se recomienda no eyacular entre 2 y 7 días antes de la inseminación. En el laboratorio se separarán los espermatozoides de buena calidad del resto de la muestra de semen. Se depositarán estos espermatozoides mediante una delgada cánula en la cavidad uterina. La paciente permanecerá en reposo unos minutos en posición de decúbito. Esta técnica no requiere ningún tipo de anestesia, ya que es indolora. Aproximadamente 2 semanas después, la mujer se realizará una prueba de embarazo para saber si el proceso ha finalizado con éxito. La fecundación in vitro o FIV es una técnica más compleja que consiste en la extracción de los óvulos de la mujer por punción a través de la vagina y su fecundación con los espermatozoides del varón en el laboratorio. Los embriones se depositan pasados unos días en el útero materno. En primer lugar, se procede a la estimulación controlada de la ovulación mediante la medicación de hormonas implicadas en el ciclo menstrual y la monitorización del proceso. Existen diversos protocolos de estimulación que el ginecólogo deberá individualizar a cada caso particular. La dosis de los fármacos también se personalizará. Se programa la punción ovárica y unas 34 a 36 horas antes la paciente se inyecta HCG para desencadenar la ovulación. La punción ovárica es una intervención sin dolor, ya que a la paciente se le aplica una sedación leve o anestesia local. Se introduce una fina aguja vía transvaginal para llegar a los folículos situados en el ovario y aspirar su contenido obteniendo los óvulos. Esta intervención dura entre 15 y 40 minutos en función generalmente del número de folículos a aspirar. La paciente regresa a su casa el mismo día de la punción. El líquido folicular extraído es enviado al laboratorio. Allí, el biólogo localiza los óvulos existentes y los coloca junto a los espermatozoides del varón.
que han sido seleccionados previamente, al igual que en una inseminación artificial. El espermatozoide más rápido logrará fecundar al óvulo y unas 19 horas después se observa si los óvulos han sido fertilizados. Se observarán dos pronúcleos, uno posee la información genética del óvulo y el otro del espermatozoide. Los óvulos fertilizados se transforman en embriones. Han fusionado la información genética de la madre y el padre y se han dividido en 4 células. En este estadio el embrión se denomina cigoto y cuando se encuentra dividido en 4 células empieza a expresar sus propios genes. 3 días después de la fertilización de los óvulos, los embriones se han dividido en 6-8 células y están preparados para el consumo de glucosa en la cavidad uterina. A los 4 días, el embrión se encuentra en estadio de mórula y se ha dividido hasta poseer entre 16 y 32 células. 5 días después, el embrión se ha dividido hasta en 100 células y su estadio se denomina blastocisto. La transferencia de los embriones al útero materno se realiza el segundo o tercer día después de la punción ovárica, o bien 5 días después de la punción. Esto se decide en función de la problemática que tenga la pareja, del número de ovocitos fertilizados y de la evolución de los embriones en ciclos de FIP anteriores. Se determina el número de embriones a transferir y se seleccionan los de mayor calidad. La transferencia embrionaria es una técnica sencilla que dura unos minutos. Los embriones seleccionados se depositan en un catéter muy fino, que se introduce vía vaginal hasta el útero. Esta técnica es completamente indolora, no requiere ningún tipo de anestesia y la paciente se marcha tras unos 20 minutos de reposo en la camilla y realiza su vida normalmente. En función del tratamiento utilizado, para la estimulación controlada del ovario será necesario prescribir progesterona a la mujer tras la realización de la punción ovárica. La progesterona mejora la receptividad del endometrio y la implantación del embrión. Unas 2 semanas después de la transferencia de los embriones se efectúa una prueba de embarazo si no ha habido menstruación. Los embriones de mala calidad que no han sido transferidos se dejan en cultivo en el incubador y se observa su evolución. Generalmente dejan de dividirse ya que no logran sobrevivir. Los embriones de buena calidad y regular serán congelados para poder ser implantados en el útero en otros ciclos, incluso varios años después. Otra técnica de reproducción asistida es la ICSI o microinyección intracitoplásmica de espermatozoides, que es una variante de la FIP. Es un poco más compleja y supone un coste económico mayor. Se diferencia de la FIP convencional en que la inseminación de los óvulos no se deja al azar, sino que mediante una microaguja se introduce un espermatozoide en el interior del óvulo.
Otra técnica de reproducción asistida más compleja y que se complementa con la FIP o la ICSI es el diagnóstico genético preimplantacional o DGP, que se utiliza con la finalidad de detectar si existen anomalías genéticas en el embrión. Esta técnica es más compleja que el proceso habitual de una fecundación in vitro o una ICSI, por lo que el coste económico es superior. Se efectúa antes de realizar la transferencia de embriones al útero materno en el proceso de la fecundación in vitro o de la ICSI, para seleccionar aquellos embriones que sean genéticamente sanos. 3 días después de la fertilización del óvulo, cuando el embrión posee entre 6 y 8 células, se realiza un orificio en la membrana externa del embrión y se aspira una célula. Posteriormente, se efectúa un análisis cromosómico de la célula en el laboratorio de genética. En esta etapa temprana del desarrollo embrionario, sus células son células madre totipotentes, es decir, pueden diferenciarse en cualquier tipo de célula del cuerpo humano, hasta formar un organismo completo. Por ello, el hecho de biopsiar una célula del embrión no ocasionará ningún problema en el desarrollo del mismo y se formará un ser humano completo. Tras el diagnóstico genético, se transfieren o congelan los embriones sanos y 2 semanas después se espera el ansiado positivo en la prueba de embarazo.